Hola amiguitos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy voy a enseñarles una manera más sencilla de comprender y memorizar los verbos irregulares del inglés. Sí, yo sé que este es un tema muy complicado, que muchos renuncian a la primera porque hay que aprenderlos, pero bueno, es una de las tantas situaciones que hay que aprender en el idioma inglés. Quiero comentarles que los verbos son de dos tipos, regulares y los irregulares. La característica principal de los verbos regulares es que cuando tú los quieres pasar al tiempo pasado o al pasado participio, tienes que agregarle solamente ed. Por ejemplo, tengo I play, si quiero decir yo juego, pero si quiero decir yo jugué sería I played. O yo camino, I walk. Pero si quiero decir yo caminé ayer, diría I walked yesterday. Esos son los verbos más sencillos y hay miles de verbos regulares en inglés. Pero el día de hoy te voy a mostrar una manera más sencilla de aprenderte estos verbos irregulares. Te voy a enseñar unas clasificaciones que te ayudarán a comprenderlos y a memorizarlos más rápidamente. Muy bien, vamos ahora a la presentación. Fíjense muy bien. El tema se llama Easy Classification of Irregular Verbs. ¿Ok? Tenemos que entender primeramente que todo estudiante tiene una lista de verbos. Por más sencilla que sea, tenemos una lista de verbos. Regularmente la lista de verbos básica debe tener 3 columnas. La primera columna habla del infinitivo, aquí lo tenemos, o verbos en su forma simple. Asimismo, la segunda columna sería del tiempo pasado, pasado simple, y lo abreviamos BFP. Y la tercera columna es el pasado participio. ¿Vale? Rápidamente recordamos que el infinitivo lo ocupamos para hablar en tiempo presente. Yo juego, yo corro, yo leo, tú hablas, él construye, ella golpea, etc. El pasado obviamente lo vamos a ocupar para el tiempo pasado simple. Yo corrí, yo estuve, yo leí, tú hablaste, nosotros pegamos, etc. Y el pasado participio lo vamos a ocupar específicamente, no son los únicos, pero es mayormente para dos tiempos, que son los tiempos perfectos y la voz pasiva. La odiada voz pasiva. Muy bien, debemos comprender que las listas de verbos mínimo incluyen estas 3 columnas. Infinitivo, pasado y pasado participio. A continuación les presento una tabla que nos muestra distintos verbos y en sus distintas formas. Vamos a ver cómo se escribe. Empezamos con el verbo to be. En presente es be, pero recuerden que cuando hablamos en tiempo presente simple ocupamos am, is o are. ¿Ok? Ahora, en pasado vamos a ocupar was o were. Y en pasado participio, been. Podemos ocupar otro ejemplo, podría ser run. En pasado sería run. Y en participio sería run otra vez, como si fuera en presente. También tenemos el verbo read. Fíjense que se escribe de la misma manera en los 3 tiempos, lo que nos va a ayudar a identificar en qué tiempo estamos hablando, evidentemente es el contexto de la oración. Las otras palabras nos van a ayudar a identificar si estamos hablando en pasado, en presente o en futuro. En este caso, la diferencia es la pronunciación. Por ejemplo, en presente se dice read. I read this book. Yo leo ese libro. Pero si quiero decir yo leí ese libro ayer, I read. ¿Ok? I read this book yesterday. Y si yo quisiera decir que yo he leído ese libro antes, I have read this book before. ¿Ok? Si te das cuenta, escribe de la misma manera en los 3 tiempos. Lo único que cambia es la pronunciación y el contexto en el cual se está hablando. Tenemos otros verbos como speak, spoke, spoken. Tenemos hit, 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 que significa golpear y se escribe igual en la misma manera. Entonces, esto nos va a ayudar a entender la forma en la que tenemos que o podemos memorizar y comprender los verbos irregulares. No es tan difícil como crees. Vamos a pasar a la primera parte. La primera clasificación se conoce como 1-1-1. ¿Por qué? En la primera columna, que es nuestro infinitivo, vamos a escribir nuestro verbo de una manera. Por ejemplo, tenemos bet, que significa apostar. En pasado se va a escribir exactamente igual a la primera columna. Y en participio se va a escribir exactamente igual a la primera y a la segunda columna. Fíjate que la mayoría de los verbos son verbos cortos y terminan en T. Podría ser cut, hit, let, put, read, set y wet. De esta manera, cuando tu teacher te aplique un quiz de verbos, solamente tienes que recordar
qué tipo de clasificación es. A lo mejor el teacher buena onda te podrá decir, es clasificación 111, y con eso tú vas a saber que se coloca igual de la misma manera. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Lo sabía, son muy listos. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda clasificación. La segunda clasificación es una muy sencilla, y es sencilla porque solo existe un verbo. Yo recuerdo solamente este verbo. Necesitaríamos investigar si existen más verbos así, pero el más usado es el verbo beat. En primera columna se escribe de una manera, beat, aquí lo tenemos. En la segunda columna, o sea en el pasado, se escribe de la misma manera que la primera columna, en presente. Pero en pasado participio va a cambiar. Se escribe de distinta manera que en la primera y en la segunda columna. Se escribe beaten. Por lo tanto, el verbo sería beat, beat, beaten. Este verbo tiene múltiples significados. Algunos de ellos son batir, latir del corazón, por ejemplo. No de, me late chocolate. No, sino latir del corazón. También es el verbo golpear y también es el verbo vencer. De hecho, este verbo lo ocupa una canción muy famosa del rey del pop Michael Jackson, la canción Spirit. Si ustedes recuerdan eso, pueden cantarla ahí donde estén. Muy bien, la clasificación entonces es 1, 1, 2. Vamos a pasar ahora a lo que es la tercera clasificación. Esta clasificación se llama 1, 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que los verbos en la primera columna se van a escribir de una manera, o sea, en presente. Los verbos de la segunda columna se van a escribir de manera distinta a los de la primera. Regularmente solo cambiar una vocal. Y en pasado participio, o sea, la tercera columna, se van a escribir exactamente igual a la primera columna. Tenemos el caso de become, became, become. Come, came, come. Overcome, overcame, overcome. Run, ran, run. Son los verbos más comunes de esta clasificación. Fíjense que la mayoría son los que terminan en com. ¿Ok? Esta es la clasificación 1, 2, 1. Tenemos la siguiente clasificación. Esta clasificación es la 1, 2, 2. ¿Qué quiere decir? Que en presente se va a escribir de una manera, en pasado se va a escribir de una manera distinta a la primera, pero en pasado participio se va a escribir de igual manera al pasado simple o la segunda columna. De hecho, la mayoría de los verbos irregulares encajan en esta clasificación. Tenemos el ejemplo de fight, que es pelear. En pasado sería fought y en pasado participio también sería fought. Tenemos el caso de field, que en pasado sería filled y en participio también sería filled. Tenemos feed, que es alimentar, sería feed, feed, feed. Dream, dream, dreamed. Born, born, born. Bleed, bleed, bleed. Y build, build, build. ¿Ok? Esta es una forma más sencilla de aprender todos los verbos. Hay muchísimos verbos en esta clasificación. Muy bien. Y vamos a la siguiente clasificación. Esta no tiene números, pero sí tiene letras. Es una clasificación muy sencilla que hasta canciones se pueden hacer con ella. Es la clasificación IAU. ¿Qué quiere decir? Que los verbos en presente llevan la vocal I. Pero cuando lo vamos a pasar a pasado, esa vocal se va a cambiar a la vocal A. Y en pasado participio se van a cambiar a la vocal U. Esto quiere decir que en presente es begin, en pasado began y en participio begun. Igual tenemos con drink, drank, drunk, ring, ran, run, sing, sang, sung, swim, swam, swum. ¿Ya ven? Les dije que podríamos hacer una canción. De aquí evidentemente los más usados es el verbo begin, para los que están empezando a estudiar. Drink, por lo que le gusta hacer a la mayoría de los fines de semana. El verbo sing, la alegría de la vida, que es poder cantar. Y swim, nadar, a nosotros los deportistas. Entonces, esta clasificación es muy sencilla. Les recomiendo que se la aprendan IAU. Son los verbos más usados. Hay otros que a ustedes les tocará investigar en su lista de verbos. Y vamos a la última clasificación. Esta clasificación es la 1, 2, 3. Esta es de las más complicadas de los verbos irregulares, porque hay muchos que encajan en esta clasificación. Esta clasificación nos indica que en presente se escriben de una manera. El típico caso es el verbo to be. En pasado se escriben de una manera distinta al presente. Sería was, were. Y en participio se escriben de una manera distinta a la primera y a la segunda columna. En este caso es been. Tenemos otro ejemplo, que es soplar. Sería blow, blew, blown. También break, que es romper. Break, broke, broken. Do, did, done, que es hacer.
Drive, manejar un auto, por ejemplo, drive, drop, driven. El más usado, eat, comer, sería eat, ate, eaten. Tenemos también otro, por ejemplo, fly, sería volar, fly, flew, flown. Entre otros, entre muchos otros. Pues bueno, esta sería la clasificación 1, 2, 3 y estas serían también las desclasificaciones de los verbos irregulares, las cuales te recomiendo mucho que las identifiques. El reto será que ahora tú en tu lista de verbos puedas seleccionar 6 colores y le asignes un color a cada una de estas clasificaciones para que te vayas en la parte de los verbos irregulares uno por uno asignándole el color de acuerdo a la clasificación. Por ejemplo, si el primer verbo es 1, 2, 3 y tú has seleccionado el color rojo para la clasificación 1, 2, 3, pues vas a colorear toda la línea de ese verbo 1, 2, 3 y así sucesivamente. Solo que te recomiendo que empieces con los verbos I, A, U, porque cuando tú los veas vas a ver que son distintos en sus tres formas, por lo tanto luego vas a pensar que es 1, 2, 3, pero no, primero clasifícalos los I, A, U y ya después te vas con el 1, 2, 3. Ok, espero que esta clase virtual te haya servido así como me ha servido a mí. Quiero decirle que este método no es mío, lo encontré en un video hace mucho, pero no he podido encontrar dicho video para también agradecerle al profesor. Sin embargo, pues bueno, es una actividad la cual hacemos para poder compartirla. Muchas gracias por ver este video, no te olvides de darle like, suscribir y compartirlo, suscribirte a mi canal, próximamente lo estaré abriendo, y compartirlo con todos sus compañeros del salón, algunos compañeros que tengan dificultades con aprendizaje de los verbos irregulares. Muchas gracias, nos vemos pronto, cuídense, see you then, nos vemos después, bye.